La característica del virus, ¿no? Del hantavirus es un virus ARN, está dentro de la familia Butyraviridae, y obviamente esta enfermedad, este virus tiene una cierta característica, ¿no? El segmento L, el segmento M y el segmento S, que tienen y dan la característica, ¿no? De la enfermedad. El segmento N o L, perdón, es donde se encuentran, ¿no? Las enzimas replicativas, el ARN polimerasa del virus. En cambio, en el segmento M están las glicoproteínas. ¿Y qué son esas glicoproteínas? Son las llaves, ¿no? Por las cuales van a relacionarse o accionarse o unirse, ¿no? A las células quienes van a ser infectadas. Y tenemos el segmento S, que es el segmento de la nucleocápside. Estas glicoproteínas, ¿ya? Pues tienen una molécula de superficie de adhesión celular sobre el receptor beta-3 integrina. Y estas las vamos a encontrar ¿en dónde? En las células endoteliales, en las plaquetas y en los macrófagos. Esta es la forma de cómo una persona se puede llegar a contagiar de hantavirus. Los roedores, ¿no? Estos están infectados de una forma crónica, pero son asintomáticos. Y una vez que estos, a través de su orina, saliva o excretas, y el hombre esté en contacto, ¿no? A través de la inhalación, ¿no? Va a poder adquirir la enfermedad del hantavirus. Entonces, desde ya estamos indicando que el hantavirus no entra por piel, no entra por otra vía que no sea por la vía respiratoria. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿por qué? Porque ¿en quiénes afecta esto? ¿No? Y se ha visto, ¿no? En grupos poblacionales, y más los colegas de Palos Blancos me van a corroborar, que cuando nosotros como San Buenaventura también en junio del 24 tuvimos un caso de hantavirus, ¿no? Autóctono. Y cuando fuimos a hacer la evaluación, la vigilancia epidemiológica de ese paciente o de esa paciente, pues se llegó a identificar, ¿no? La relación directa que tenían este grupo de población con los roedores por el mal manejo de sus alimentos. Porque el ratón, ¿dónde va a ir? Donde haya comida, ¿no? Entonces, al facilitar estos alimentos a estos roedores, porque de fácil accesibilidad para su alimentación de ellos, entonces llegan a orinar o dejar sus excretas sobre los alimentos. Y lo más relevante es de que incluso en las repisas de sus dormitorios, ¿no? Están llenos de excretas. Entonces, ahí hay un gran componente, un componente fundamental, ¿no? De la educación en la población, de cómo trabajar en estos aspectos. Y esta relación, ¿no? Roedor con humano, pues es un factor de riesgo fundamental para que las personas puedan adquirir la enfermedad. Y acá quiero aclarar de que la única vía de contagio del hantavirus es por vía respiratoria. Entonces, ¿qué debe prevalecer en nuestro personal de salud en estos lugares donde posiblemente tengan el riesgo? El uso de un buen barbijo, ¿no? Para evitar, ¿no? El ingreso por vía respiratoria y a través del contacto, porque sabemos que el roedor se puede subir por las mesas, sobre los alimentos, el lavado de manos, que es fundamental, y el lavado de nuestros alimentos, y eso generar una recomendación a la población. Entonces, el ratón que nosotros tenemos en nuestras regiones es el ratón de coli larga, ¿no? Que es un reservorio natural del hantavirus, y esto hace de que estas excretas, pues puedan tener contacto con los seres humanos. Y obviamente una vez al inhalarlos, pues prácticamente
la persona va a desarrollar lo que es el periodo de incubación de desarrollo. Entonces, cuando hay este contacto directo con el, con el virus, el primer lugar donde se va a establecer la enfermedad es a nivel de las vías respiratorias. Y es ahí donde va a desencadenarse la primera reacción inmunológica, ¿ya?, de la respuesta agente, ¿no?, que es el virus, con el ser humano. Y nosotros desde ya tenemos nuevamente un mecanismo de protección, ¿no? En el dengue habíamos hablado de un factor fundamental, la piel, ¿no? La piel juega un papel fundamental a través de una respuesta inmune innata, a través de los macrófagos cutáneos que iban a proteger a que no tengamos ni dengue ni chikungunya, porque llegan a controlarlo. De la misma forma, a nivel respiratorio, ¿ya?, a nivel del respiratorio, existe un sistema inmune pulmonar que nos va a favorecer, ¿no?, en la protección de muchas enfermedades. Entonces, ahí me van a dar la razón, ¿no? La anterior hablamos con Dr. Guainoca. Han hecho estudios a otro grupo de pacientes, pero los pacientes no tenían tanta sintomatología respiratoria, ¿no?, pero eran positivos para hantavirus. Entonces, ahí podemos demostrar cómo nuevamente el sistema inmunológico juega un papel fundamental, ¿no?, para poder controlar esta enfermedad. Y obviamente, estas células, las células epiteliales, los polímeros mononucleares, los monocitos macrófagos, las células natural killer, ¿no?, que juegan aquí un papel fundamental, son parte del sistema innato que van a permitir proteger y hacer que la enfermedad pues no progrese. Fuera de eso existen otras formas de protección, como es la formación de moco, los cilios pulmonares, y obviamente todo este complejo es una barrera a nivel pulmonar. Entonces, cuando se pierde este efecto, ¿no?, de protección a nivel pulmonar, es donde nosotros vamos a, pues lastimosamente, tener que ver, ¿no?, la forma en cómo el virus pues empieza a desarrollar la enfermedad. Entonces, ya hemos hablado de que la entrada y la replicación del virus, ¿no?, es a través de la vía inhalatoria, a través de las partículas virales, que están presentes en las excretas, sea orina, heces o saliva. Y esta replicación, ¿no?, inicia a nivel de las células endoteliales, los macrófagos, y no causan prácticamente una lesión celular o una citólisis directa. Posterior a este efecto, ¿no?, de la respuesta inmune innata, viene la respuesta inmune adaptativa, en donde juegan un papel fundamental los linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 van a producir una respuesta inmune intensa, ¿no?, contra las células infectadas a través de la producción de anticuerpos. Y va a haber una gran liberación de citoquinas, ¿no?, como el factor necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y la interleucina 6. Nuevamente, estos tres actores. ¿Qué van a hacer? Ya hemos dicho en el tema del dengue. ¿Qué hacía la interleucina 6? ¿Qué hacía el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa? Lesionaban, ¿no?, el glucocálix y favorecían la permeabilidad vascular y hacía que favorezca la extravasación. Por ende, va a aparecer una lesión endotelial, ¿no?, y va a haber una fuga capilar masiva. Entonces, esta respuesta que se ve en este periodo, pues va a ser el condicionante para que se desarrolle el síndrome cardiopulmonar del paciente, y obviamente por las alteraciones vasculares que se producen a ese nivel por la fuga capilar generalizada, van a condicionar que estos pacientes nuevamente desarrollen hipotensión, shock y edema pulmonar. Entonces, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus es nada más que la acumulación, ¿no?, del líquido en los pulmones que va a causar la insuficiencia respiratoria en nuestros pacientes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta fisiopatología, esta evolución de la enfermedad. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos, ¿no?,
el factor importante de las citoquinas, ¿no? Y el papel que juegan en un proceso infeccioso inflamatorio. La interleucina 6, ¿no? Que habíamos mencionado, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas que van a favorecer el aumento o la expresión de la adhesión de las moléculas de adhesión, van a favorecer que haya mayor extravasación leucocitaria en la región misma que va a condicionar a un proceso inflamatorio mayor, va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, un incremento de los ingresos de los componentes del complemento de inmunoglobulinas y todas las proteínas de la fase aguda que hacen que se desencadene todo este proceso inflamatorio. Entonces, es bien importante tomar en cuenta qué papel juegan las citoquinas, ¿no? En cualquier proceso infeccioso y especialmente en el tema del hantavirus y el arenavirus. Las interleucinas, pues 1 y 6 son pirógenas, las cuales nos van a considerar a la presencia de la fiebre en el paciente. También tienen una función, ¿no? De activación, ¿no? De las células T helper, ¿no? Van a hacer la síntesis de inmunoglobulinas que van a favorecer todo el desarrollo de esta cascada de citoquinas. También el factor de necrosis tumoral alfa a nivel del hipotálamo va a hacer que condicione el aumento de la fiebre y el catabolismo a nivel del organismo. Y obviamente hay otras citoquinas, como ser la interleucina 8, ¿no? Que juega un papel fundamental quimiotáctico. ¿Qué quiere decir? Que va a atraer o va a reclutar más células, especialmente los neutrófilos, y estos van a seguir produciendo mayor citoquinas, y es ahí donde empieza la cascada de las citoquinas o la tormenta de las citoquinas en un proceso inflamatorio en los casos graves de las enfermedades que hemos visto. Lo hemos conocido en el COVID, hemos hablado de ese disturbio en el dengue, hemos hablado de ese disturbio que produce en el chikungunya, y ahora volvemos a tocar nuevamente en el tema del hantavirus. Entonces, esta relación de esta respuesta de la infección, primeramente con la respuesta innata, y si esta no es controlada, pues desarrolla la respuesta adaptativa a través de los linfocitos y la producción de anticuerpos, citoquinas y todo este efecto quimiotáctico en hacer un proceso inflamatorio severo. Y todo esto, pues, se ve en los pacientes con hantavirus y hay una desregulación, ¿no? De la balanza de las citoquinas proinflamatorias con las citoquinas antiinflamatorias. Entonces, esta desregulación hace que exista, ¿no? Una extravasación, un aumento de la permeabilidad vascular y va a favorecer, ¿no? Como pueden ver, a la acumulación o la presencia de líquido a nivel de los alvéolos, y esta va a ser la causante de la disfuncionalidad del intercambio gaseoso, lo cual va a conllevar a una dificultad respiratoria que inicialmente se va a manifestar como con una taquipnea, ¿no? Posterior a la taquipnea se va a ir manifestando con desaturación, con disminución de la concentración de oxígeno distal a través de la oximetría de pulso, y va a repercutir en los demás órganos y van a condicionar a que exista una reacción inflamatoria severa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no todas las personas desarrollan este cuadro? ¿No? Y eso sí la pregunta de estos días de algunos colegas. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué los de la raza negra no desarrollan tantos síntomas en el tema del dengue y por qué los de la raza blanca sí? Entonces, como les había mencionado, ¿no? Aún yo me voy a mantener en ese contexto de la predisponibilidad genética HLA. La genética tiene que ver bastante, ¿no? En el que las personas puedan reaccionar de esta forma, ¿eh? En este contexto. Y yo les había mencionado inicialmente, muchas personas que están en el área rural, ¿no? Son personas que están, ¿no? O son personas que no han nacido en el lugar. Son lugares que vienen del altiplano o de lugares muy distantes que no corresponden a un área tropical. Entonces, genéticamente, estos pacientes no están preparados, digamos, para poder ver este tipo de efectos. ¿Por qué? Porque este tema del hantavirus tampoco vamos a decir que es un tema nuevo, es un tema antiguo, ¿no? Que lastimosamente hasta el momento no se tiene un tratamiento específico como para poder mejorarlo.
Es lo mismo con el tema de lo que hizo la investigación del doctor Amaro, ¿no? El tema de la altura. Gracias. Genéticamente, las personas que habíamos nacido a nivel de la altura, teníamos un gen protector sobre este problema. Entonces, yo los relaciono en ese aspecto de que las personas, ¿no? Que por algún factor van a radicar a estos lugares tropicales, entonces considero que estas personas son las que mayormente se van a complicar versus las personas que han nacido en el lugar y genéticamente son de esos lugares. Entonces, este aspecto genético es muy importante para que lo podamos tomar en cuenta y considerar, ¿no? Y hacer investigación para ver de todas las infecciones que hemos tenido, ¿no? ¿De dónde son? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué han desarrollado esta enfermedad ellos y por qué los otros no? Entonces, dentro de lo que es la enfermedad del hantavirus, ¿no? Tenemos fases, ¿no? Una fase que es la fase de incubación, una fase, la fase prodrómica, ¿no? Clínica, y una fase cardiopulmonar, una fase diurética y una fase convaleciente. Es un dato muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que la fase de incubación, ¿no? Puede llegar a durar de 2 a 4 semanas y el paciente puede estar asintomático. Este periodo de incubación, recordemos, que es un periodo en el cual hay el incremento de la carga viral, ¿no? Entonces, un virión solito no va a ser la manifestación clínica versus una concentración más elevada por la respuesta inmunológica. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a empezar a evaluar este tipo de pacientes? Cuando el paciente tenga ciertas manifestaciones clínicas como ser fiebre, ¿no? Va a tener mialgias, ¿no? Va a tener dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Entonces, como pueden ver, ¿no? Estos pacientes pueden llegar a tener este cuadro prodrómico, ¿no? Estas características. Y si nosotros hacemos y recapitulamos los dos temas anteriores que hemos llevado, fiebre tiene dengue, mialgias tiene dengue, dolor de cabeza tiene dengue, dolor abdominal tiene dengue, náuseas tiene dengue, vómitos tiene dengue. Entonces, esta es una de las causas del por qué algunos colegas, como han podido ver el caso clínico, ¿no? Tenía dolor abdominal, vómitos inicialmente salivares, luego gástricos, fiebre, malestar general, cefalea. Lo han confundido y es fácilmente que se puede confundir con el dengue o versus dengue, confundirse con hantavirus. Entonces, ese es el gran secreto o la gran dificultad de estas enfermedades tropicales, porque acá para el personal médico, pues, dígame qué enfermedad presenta fiebre, ¿no? Pucha, y me van a mencionar todas las enfermedades habidas por haber. Pero, ¿no? Hay un periodo específico en donde nosotros podemos tener un dato clínico que nos va a ayudar para sospechar si este paciente tiene o no tiene hantavirus, tiene o no tiene dengue. Entonces, vamos a indicar de que la enfermedad del hantavirus tiene su periodo de incubación, su periodo prodrómico, su periodo cardiopulmonar, la fase diurética y la fase convaleciente. El periodo de incubación, ¿no? Como he mencionado, tiene una variación amplia, ¿no? De 2 hasta 4 semanas, pero un promedio específico es entre 7 a 14 días. Este es un periodo asintomático donde vamos a tener el desarrollo de las enfermedades de este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la intervención de este grupo de pacientes? O sea, ¿qué debemos identificar o ver cuando el paciente esté en ese periodo de incubación? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta ciertos aspectos epidemiológicos, lo que anteriormente el doctor mencionaba. Es importante saber de dónde vienen estos pacientes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este paciente tiene esta sintomatología? Entonces, prácticamente el conocer el perfil epidemiológico de nuestro departamento nos va a favorecer en direccionar las enfermedades. Yo no tengo al momento
un ejemplo les doy, yo no tengo casos de chikungunya hasta el momento, por Dios, gracias a Dios, y no tenemos tantos casos de hantavirus. Pero ahora hemos visto que por el lado de palos blancos, licoma hemos indicado, tienen casos, están en un brote de chikungunya. Entonces, si un paciente por algún factor va a Caranavi y es procedente de licoma, entonces va a decir, ¿de dónde estás viniendo el licoma? Allá posiblemente tenemos chikungunya, entonces este podría ser. No, este viene de palos blancos y están también con casos positivos de hantavirus, podría ser. Viene de San Buena, pero en San Buena no están teniendo estos casos, entonces es otra la enfermedad. Entonces, este factor epidemiológico nos va a permitir a nosotros tomar en cuenta, ¿no?, una decisión para ver ante qué enfermedad nosotros nos estamos presentando, porque el periodo de incubación va a durar, ¿no?, al igual que en las otras enfermedades, entre 1 a 2 semanas y excepcionalmente en algún grupo de pacientes puede llegar hasta 4 semanas. El periodo prodrómico, ¿no?, es donde mayormente ustedes se van a topar en la consulta. Y obviamente este periodo prodrómico, ¿no?, puede estar entre 3 a 5 días o puede presentar un rango de 1 a 12 días, ¿no? Se caracteriza por el inicio brusco, ¿no?, de una fiebre arriba de 38.5 y se asocia de astenia, escalofríos, ¿ya?, mialgias generalizadas que pueden acompañarse, ¿no?, con un dolor abdominal, ¿no?, y se pueden presentar síntomas gastrointestinales como náuseas con o sin vómito, ¿no?, y síntomas asociados como ser cefaleas, mareo, artralgias, ¿ya?, dolor torácico, sudoración y la presencia de petequias. Entonces, acá para nosotros es muy importante. Acá estos datos clínicos nos van a permitir hacer una apertura de la ficha epidemiológica. Desde ya, si yo veo un paciente que tenga fiebre, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y vómitos, mi probabilidad diagnóstica diferencial tiene que ser bastante amplia, ¿no? Pero ¿qué me va a ayudar un poquito a discernir? La procedencia del paciente, de dónde está viniendo. Obviamente, ¿no?, en esta fase prodrómica no hay tantos síntomas respiratorios, que ese es el dato fundamental para poder llegar al diagnóstico de hantavirus, ¿ya? Puede tener un cuadro respiratorio como tos o con una congestión nasal. Entonces, colegas, cuando un paciente en este periodo prodrómico vaya asociado con un cuadro respiratorio, ¿ya?, sospechen en hantavirus. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que en el dengue no tiene compromiso respiratorio. Es otra la signosintomatología. Entonces, si se acuerdan el caso clínico, ¿qué tenía la paciente? Tos. Y si vemos en el caso de cuando llevemos mañana el tema del arenavirus, la niña de 10 años, ¿qué tenía? Empezó con un cuadro clínico, fiebre, mialgia, artralgias, y tenía faringitis y tos. Entonces, desde ya ese cuadro y esos pacientes han sido manejados como qué. Y ese es el gran problema, colegas, porque como el paciente tiene fiebre, mialgia, artralgias y tiene tos o tiene una serie, lo manejan como IRAS, o si tiene dolor abdominal y tiene deposición de líquidos, lo manejan como EDAS, ¿no? Una enfermedad diarreica aguda, le dan su sales de deshidratación, le dan sus probióticos, paracetamol y para casa. Pero no hemos hecho una indagación correcta porque podríamos estar ante un caso de hantavirus. Entonces, esta signosintomatología es muy importante, colegas, que nosotros en el momento de la evaluación hagamos el examen físico lo más minucioso posible. Se han hecho estudios en muchos lugares, ¿no? Y se pueden ver que el tema febril se mantiene siempre con mayor porcentaje y en frecuencia, y la presencia de mialgias, ¿no?, artralgias, ¿no?, vómitos, son frecuentes lo que puede llegar a tener este tipo de pacientes. Pero a medida que va pasando los días, el compromiso respiratorio es mayor y los componentes a nivel pulmonar. Y les he mencionado que tenía a nivel pulmonar, ya había estertores crepitantes, ¿no? Ya había estertores subcrepitantes, estaba taquipneica, ¿no? Y había una disminución de la saturación al 90%, siendo que eso no es normal, debemos tener arriba del 94%, ¿no? Y peor todavía si es un paciente joven. Entonces son aspectos clínicos en donde uno tiene que guiarse y tiene que orientar
a esta evolución. Ahora, obviamente, se ha demostrado que existe un periodo agudo y un periodo tardío de la enfermedad, ¿no? Y obviamente esto se va en relación a la primera semana y después de la primera semana. En la primera semana los síntomas más frecuentes, ¿no? Son la fiebre, mialgias, artralgias, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, mareos, petequias que llegan a presentar el paciente. Y en nuestro caso, en San Buenaventura, cuando vimos el caso, esa paciente había pasado por 2 controles previos antes que llegue con problemas respiratorios, ¿no? Haciendo una revisión de las historias clínicas de la consulta externa, primeramente vino por dolor abdominal y deposiciones líquidas, fiebre, mialgias, artralgias, y lo catalogaron como EDA, ¿no? El médico de la consulta. Pasado 24 horas no había mejora y ya venía con un cuadro respiratorio, lo cual lo calificaron como IRA. Y a las 24 horas después de la consulta, que vino por el otro colega, me llega a la emergencia con cuadro respiratorio directo. Ya la paciente estaba con una dificultad respiratoria marcada, ¿no? Y esa es una de las características del hantavirus, que su evolución respiratoria es bien torpe, ¿no? Realmente el síndrome cardiopulmonar se presenta en menos de 24 horas, ¿no? Y ese es el gran reto, porque en este periodo, ¿no? Del síndrome cardiopulmonar, es ahí donde realmente vamos a tener el reto más grande del personal de salud. ¿Por qué? Porque desde ya les indico que no existe un tratamiento específico contra el hantavirus. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es el manejo, ¿no? de mantener a ese paciente lo más fisiológico posible. O sea, hacer un manejo signo-sintomatológico, ¿no? Ingresos, egresos, oxigenación, si hay que ventilarlo, hay que ventilarlo, hay que poner vasoactivo, está chocando, hay que ponerlo hasta que pase este periodo. Entonces, la disminución de esta tormenta o de esta respuesta hiperinflamatoria que se produce con las citoquinas, entonces va a condicionar al compromiso o a la falla respiratoria, ¿no? Y al compromiso y al fallo cardíaco. Entonces, en este periodo es donde el paciente se complica fácilmente, ¿no? Y necesitamos nosotros, pues, la unidad de terapia intensiva, porque estos pacientes sí o sí van a requerir, ¿no? El ingreso y la ventilación mecánica con uso de vasoactivos. Entonces, es aquí donde termina, ¿no? Si no es manejado, diagnosticado oportunamente, el tiempo o la línea de tiempo de los pacientes con HANTA, porque un buen porcentaje de los pacientes, ¿no? Tienen un desenlace fatal en este periodo. Entonces, una vez que se instala, ¿no? La fase cardiopulmonar, ¿no? Pues prácticamente pueden llegar a fallecer en 24 o 48 horas si no hacemos el diagnóstico, prácticamente por la hipoxia y el compromiso hemodinámico del paciente que va a presentar. Entonces, en este periodo va a haber ciertas alteraciones, ¿no? De laboratorio. Va a haber plaquetopenia, va a haber hemoconcentración, porque recordemos, ¿no? Que va a haber una extravasación. Puede haber una franca leucocitosis con leucocitos más de 25,000, ¿no? Con la presencia de granulocitos inmaduros, ¿no? O las formas atípicas. Y un dato fundamental para llegar al diagnóstico es la presencia de los linfocitos atípicos, ¿no? Que eso se puede determinar a través de un extendido periférico. Todo esto también conlleva a la presencia de alteración en la función renal, ¿no? A nivel cardíaco y obviamente a nivel de la coagulación. Entonces, prácticamente en este periodo, el personal de salud tiene que tener una destreza de conocimiento y obviamente el manejo de un paciente altamente crítico. Entonces, el tener plaquetopenia, el tener las alteraciones a nivel hemodinámico, ¿no? Y la afección de los macrófagos juegan un papel fundamental, ¿no? El comportamiento en este periodo, ¿no? Tiene dos formas de direccionar. Esta respuesta de los glóbulos blancos con los viriones, ¿no? Van a hacer que se produzca una respuesta, ¿no? Inmune eficaz a nivel funcional pulmonar. Acá tienen dos esquemas. En la parte alta dice cuando el virus llega a los alvéolos, ¿no?
Y cómo cuando una persona con un buen sistema inmunológico, ¿no? Pueden llegar incluso los macrófagos alveolares, la reacción del anticuerpo con el virus los marcan y los llegan a neutralizar y hacen que se inactive la enfermedad y pues pueden llegar a tener un cuadro respiratorio no fatal, ¿no? Un cuadro leve o moderado, pero que prácticamente se puede llegar a controlar. Pero cuando el virus, ¿no? Reacciona y se manifieste de una forma tan diferente en otro grupo de pacientes, donde los macrófagos alveolares, ¿no? Las células epiteliales, van a producir, ¿no? El incremento de las citoquinas, ¿no? Que van a hacer que atraigan más glóbulos blancos a la región pulmonar y van a condicionar que se activen los linfocitos, los monocitos, los macrófagos, liberación de citoquinas, donde va a haber una gran liberación de la respuesta inmune adaptativa y va a haber esta liberación, pues que va a condicionar, ¿no? Que el cuadro respiratorio, pues, se agrave. Y es ahí donde se va a producir el edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Y obviamente estos son los pacientes que van a debutar con el síndrome cardiopulmonar, como lo había mencionado anteriormente. Entonces, tienen que entender, colegas, que no todos los que se infectan del virus, del hantavirus, van a llegar a presentar esta enfermedad. Entonces, es bien importante tomar en cuenta estos aspectos, colegas, y es por eso que nos llamaba la atención con el doctor cuando me decía, doctor, han salido algunos positivos, pero eran asintomáticos. Y lo he mencionado ayer, estos días en la capacitación. No solamente en el dengue podemos hablar de asintomáticos, en el COVID también hemos hablado de asintomáticos. Ahora en el hantavirus también podemos hablar de pacientes asintomáticos. Y me atrevo a decir, en arenavirus también podemos tener pacientes asintomáticos. Entonces, mucho va a depender de qué aspecto, de la respuesta inmunológica y de esta hiperrespuesta que se produce, ¿no? Y va a condicionar a que existan una incidencia de casos de asintomáticos positivos, ¿no? Y obviamente el compromiso respiratorio. Ya en la fase tardía, ¿no? Cuando va a haber compromiso neurológico y hemorrágico, pues van a ser las presentaciones a nivel neurológico, van a entrar a convulsiones, estupor, coma, como también a nivel de compromiso hemorrágico, puede haber hemorragias digestivas altas, hemoptisis, hematemesis, hemorragias digestivas bajas o las metrorragias abundantes en el sexo femenino. Entonces, esta cascada de citoquinas que lo hemos ido mencionando todos estos días, es muy importante que los revisen y lo conozcan. ¿Por qué? Porque les va a dar la respuesta en muchos casos, no solamente en el dengue, no solamente en el hantavirus, ¿no? Se produce en varios factores y obviamente en el caso de hantavirus nos va a condicionar a que desarrolle un edema agudo de pulmón no cardiogénico. Va a haber ciertos marcadores que se van a elevar como los factantes de fase aguda, el PCR, la ferritina, el LDH, que ayer han visto cuando el doctor Cuellar presentó, ¿no? Cuando un hospital tiene este tipo de marcadores de control laboratorial, cómo favorece, ¿no? En el diagnóstico y en el manejo de los pacientes. En esta fase cardiopulmonar, fácilmente podríamos confundirnos con ¿qué? Con una neumonía grave, ¿no? Una neumonía, una TC4, una neumonía por influenza, una insuficiencia cardíaca por la congestión pulmonar, la leptospira, que también tiene compromiso pulmonar, ¿ya? O pacientes con sepsis o shock séptico de otras causas que también tienen este compromiso respiratorio. Entonces, ¿de qué va a depender que yo piense en neumonía, neumonía por influenza, insuficiencia cardíaca, leptospira, sepsis, del factor epidemiológico, ¿no? Yo les pregunto a los colegas que trabajan en el área rural, ¿qué tan frecuente ustedes ven neumonías, ¿no? En los centros de primer nivel, segundo nivel, que tengan compromiso respiratorio, ¿no? Versus los colegas que trabajan en el área urbana, que es con más frecuencia. ¿Por qué? Porque son puntos de referencia y existe bastante mayor compromiso a nivel respiratorio. Entonces, lo que nosotros tenemos en el área urbana o en el área rural son más enfermedades, ¿no? Tropicales, los que trabajamos en el norte de La Paz, y obviamente los que trabajan en el altiplano también tienen su casística de enfermedades de acuerdo al lugar donde trabajan. Entonces, este es el periodo o el tema cardiopulmonar. Es tan importante tomar en cuenta, colegas. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿no? La enfermedad del hantavirus tiene una mortalidad entre el 30 a 40%, ¿no? Su evolución es rápida, fulminante, y obviamente
los síntomas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la fiebre, ¿no? Mialgias, artralgias, pero un cuadro fundamental, tos y cuadro respiratorio. Cuando se asocie a estos síntomas que nosotros hemos mencionado y de forma brusca te aparezca un cuadro respiratorio, piensen en hantavirus. Pero para hacer esta disquisición de cuando esté en la etapa 3, 4, el día 4, día 5, y tenga fiebre, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, pero no tenga tos, pero al día siguiente me puede tener, ¿qué tengo que hacer? Seguimiento. Entonces, en los lugares donde se presente el tema de hantavirus, entonces ya tendrán que pensar 3 cosas, ¿no? Dengue, hantavirus y chikungunya. ¿Por qué? Porque estas son nuestras enfermedades del lugar. Entonces, son factores fundamentales, ¿no? En el momento de la evaluación de los pacientes que vamos a ir viendo en la consulta. Posterior a esto, ¿no? Volvemos a recalcar que la tormenta de citoquinas, ¿no? El interferón alfa, la interleucina 6 y el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, juegan un papel fundamental, no solamente en esta patología. Cuando me miras así, y una de las características del hantavirus es que también se activa el factor de crecimiento endotelial vascular, que ese es el que va a contribuir, ¿no? Que va a contribuir al edema pulmonar y es el mediador inflamatorio que va a condicionar a que el paciente tenga un edema pulmonar, shock, ¿no? Y el paciente se agrave. Ahora, en la fase diurética, ¿no? Que puede llegar a durar, ¿ya? 2 a 3 días. O sea, es una fase poliúrica que nosotros la llamamos. Entonces, en este periodo es cuando la persona empieza a tener una diuresis abismalmente. Llegado a tener pacientes que han llegado a orinar hasta 10 litros. O sea, realmente creí que era un error del personal de enfermería. Pero cuando pude identificar el monitoreo y el seguimiento, realmente me sorprendí, ¿no? Llegar a tener esta cantidad de volumen de egreso sin uso de diuréticos. Y obviamente hay que tener mucho cuidado en este periodo, ¿no? Por el tema del desequilibrio hidroelectrolítico que se puede ir asociado por la poliuria. Posterior a eso viene la fase de convalescencia, que en algún grupo de pacientes pueden presentarse pues con una recuperación en un mes, una semana, o pueden tener incluso astenia, irritabilidad, hipoacusia, pero obviamente esto es limitado. Un patrón de cómo deberíamos evaluar en lugares epidémicos donde se tienen casos, ¿no? Identificar si el paciente tiene riesgo alto o riesgo bajo, ¿no? Lo más importante, el antecedente, residencia del paciente, ¿no? Si ha ido a un lugar rural, ha ido a un tema turístico, vacaciones, trabajo, ¿no? Es muy importante. 2, ¿qué relación tenemos con el contacto de los roedores, ¿no? ¿En quiénes se ven este tipo de enfermedades? En los agricultores, porque sabemos que el mejor alimento del ratón, ¿qué es? El arroz, el plátano, ¿no? Y estos alimentos, pues, en el norte de La Paz lo tenemos en cantidad y lastimosamente no existen estrategias o no existen protocolos de cómo se deberían manejar este tipo de alimentos para evitar que los roedores puedan acceder a este lugar. Y obviamente estos roedores ponen sus excretas, orinas, y ahí es donde se contagia, ¿no? El personal que trabaja, y como han podido ver en el tema del hantavirus, ¿no? Ya se ha visto más frecuente en el varón, ¿no? Porque el tema de la agricultura. También tenemos casos en las mujeres por el tema de que el roedor también se ha visto de que ya no solamente silvestre, también por esta relación del mal manejo de los alimentos, el roedor se vuelve intradomiciliario, es una mascota más, tenemos perro, gato y ratón, ¿no? Y estas excretas están a fácil contacto de las personas y las señoras, hay que dar una característica al área rural, pues ellas no, las casas no son de material de cerámica o cementadito, empedrado, nada, son de tierra. ¿Y qué es lo que hacen ellas? Barrer todos los días. Y al barrer, ¿no? Pues secretan estos aerosoles que pues si vas en un lugar donde el ratón ha hecho su excreta o orinado, pues van a liberar y pues pueden inhalar y es la causa de cómo ellos se contagian. Por esto este grupo de personas son más propensos a enfermar por estas enfermedades. Ahora, la ausencia de riesgo no debe descartar la sospecha diagnóstica,
¿no ve? Eso es un dato muy importante. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Evaluar en 24 horas, investigar otras causas, que eso es lo que nos falta, colegas. Investigar. ¿Qué tendrá este paciente? ¿Será que he tomado una buena decisión? ¿No? Y es un dato muy importante para que nosotros podamos tener en cuenta estos afectos. Entonces, prácticamente la evaluación en 24 horas y repetir y reevaluar es muy importante para el seguimiento de estos casos de bajo riesgo. Los que tengan alto riesgo, ¿no? Son todos los componentes que van a tener anteriormente y obviamente tenemos que empezar a solicitar ciertos estudios que nos van a permitir el diagnóstico. Si el paciente tiene mialgias, fiebre, tos, artralgias, qué sé yo, va a tener cuadros respiratorios, entonces ya voy a solicitar yo ciertos complementarios que me van a permitir, ¿no? El diagnóstico y me van a direccionar. Y peor aún, si hay un compromiso respiratorio, entonces tengo que yo ya internar, hospitalizar a este paciente, hacer seguimiento, aperturar una ficha epidemiológica y ya comunicar, ¿para qué? Para que todas las entidades correspondientes estén alertas ante un probable caso, que posiblemente este caso, ¿no? Pueda requerir una referencia a un tercer nivel. Entonces, ¿qué debemos controlar en estos pacientes de alto riesgo? La saturación, ¿no? Un hemograma, el hematocrito elevado, la plaquetopenia, la presencia de leucocitosis con desvío a la izquierda, ¿no? La presencia de linfocitos atípicos y la infiltración de pulmones. ¿Qué hemos pedido? Hemograma y rayos X. Con estos dos estudios complementarios podemos direccionar fácilmente, ¿no? Un cuadro de hantavirus. Entonces, ahora también se nos va a quitar de que la trombocitopenia, ¿no? Y el hematocrito elevado es solamente del dengue. Por estos dos factores podemos decir que hay sospecha de dengue, ¿no? Pero un dato importante, ¿no? Leucocitosis con desviación a la izquierda. Y eso es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es una leucocitosis con desvío a la izquierda? ¿No? Y en muchos, sobre todo en el internado rotatorio, cuando hago el pase de visita y hay este patrón y les orientan, ¿no? ¿Qué es un desvío a la izquierda? Es la presencia de leucocitosis con neutrofilia. Ese es el concepto que tienen todos sobre qué es un desvío a la izquierda. Es un concepto errado. La leucocitosis con desvío a la izquierda, ¿ya? Es nada más la leucocitosis, ¿no? Con neutrofilia, pero el gran dato fundamental, la presencia de formas jóvenes. Ese es un verdadero desvío a la izquierda. Y la presencia de los linfocitos atípicos es un dato patognomónico del hantavirus, ¿no? De estos linfocitos atípicos que se puede ver en frotis periférico. Entonces, dense cuenta, colegas, cómo en una etapa inicial, ¿no? Si contamos con los medios específicos, hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? Identificar. Lectura de rayos X, fundamental, ¿no? Y eso es una gran debilidad también que existe en el área rural, ¿no? A veces piden complementarios, pero no lo saben analizar. Va a ir con esto a la especialidad. Cuando sí o sí, todo personal que trabaja en el área rural tiene que saber identificar un patrón radiológico y una lectura de un hemograma adecuado. Entonces, con estos criterios, colegas, tenemos que, ¿no? Evaluar, ¿no? Y tomar ciertas acciones. Si yo con esto tengo saturación, me está disminuyendo, tengo un hematocrito que está hemoconcentrado, trombocitopenia, leucocitosis, listo, estoy sospechando posiblemente este hantavirus. ¿Qué debo hacer? Tomar la muestra para el diagnóstico de forma precoz, ¿no? Y eso ya debe estar siendo enviado ¿dónde? A INLASA, CENETROC. Ahí tiene que haber un comité que se encargue de esta respuesta inmediata. Notificación inmediata. ¿Qué indica una notificación inmediata? Aperturar la ficha epidemiológica y comunicar, doctor, tenemos este caso por estas características, listo. Entonces, ahí viene el plan de acción de todos, ¿no? Para poder decir, uy, no, parece que Caranavi tiene un caso de hantavirus. Y sabemos que Caranavi tiene ciertas limitaciones en el tema de recurso humano, equipamiento, infraestructura.
Entonces, ese paciente sí o sí va a necesitar salir a un tercer nivel. Entonces, ya tenemos que estar viendo la posibilidad de qué lugar nos podría aceptar un paciente con sospecha de Hanta, pero que vaya a requerir una terapia ventilatoria, ¿no? Pero para todo esto, el personal, hasta que no tenga el resultado confirmatorio, ¿no? Porque como yo les decía ayer, hasta que no se demuestre lo contrario, todos me trabajan con bioseguridad. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber medidas de control de nuestro recurso humano, también en la vivienda, quienes vayan a hacer la intervención, ¿no? Tienen que ir a hacer la intervención porque están las excretas, la orina, uno no se puede exponer, pero es bien importante colocar y activar las medidas de control e intervención ambiental, ¿no? En el lugar, porque después de uno puede haber 2, 3 y se hace un seguimiento de los datos. Muy importante, colegas, ¿para qué? Para que cuando nosotros hablemos de este compromiso respiratorio, utilizamos este esquemita que es muy importante, ¿no? Evaluamos lo siguiente: fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta, ¿no? Congestión nasal, conjuntivitis y dolor torácico. Esta escala que nos permite hacer un triaje respiratorio nos va a permitir, ¿no? Nos va a permitir hacer el seguimiento de este grupo de pacientes. Si el paciente, ¿no? Va a tener un puntaje menor a 11, ¿qué debemos hacer? Un aislamiento y un seguimiento estricto de este paciente. Cuando ya tengamos una puntuación de 11 a 29, ¿no? El seguimiento tiene que incrementar y ya tenemos que empezar a aperturar a hacer otros datos clínicos o complementarios que nos vaya a facilitar. Pero, si ese paciente tiene una puntuación mayor a 30, este paciente debe estar internado. Y miren, con solo la dificultad respiratoria, ¿no? Ya le van los 20 puntos. Que tenga fiebre 5, tos, que obviamente por la dificultad va a tener, mialgia 3, o sea, vas a pasar tus 30 puntos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver la característica del manejo de este tipo de pacientes. En el dengue, en la chikungunya, no habíamos hablado de dificultad respiratoria en esta magnitud, ¿no? Entonces, es bien importante tomar en cuenta, colegas, ¿no? Porque en el dengue es bien fácil ver la extravasación, la fase crítica, la PAM, todo y cómo vas respondiendo al volumen. Acá, ¿no? Bajo estos aspectos, el compromiso respiratorio precoz, ¿no? Es muy importante en el tema del hantavirus. Entonces, utilicen este esquemita o esta escala, ¿no? Para poder hacer el manejo del triaje respiratorio para su seguimiento en sus pacientes. Ahora, ¿qué solicitamos? ¿No? ¿Qué vamos a pedir para nosotros ayudarnos para el diagnóstico? Primero, ficha epidemiológica, caso sospechoso. Segundo, hay que hacer laboratorio, ¿no? Y el laboratorio es a través del PCR o a través del método ELISA con la detección de anticuerpos. ¿Se acuerdan de las partes del virus, no? Anticuerpos que iban a reaccionar ¿contra quién? Contra la nucleocápside, ¿no ve? Que era una parte de los segmentos que nosotros habíamos mencionado en el inicio. ¿Qué complementarios vamos a pedir? ¿No? Un hemograma. ¿Y qué vamos a buscar en el hemograma? ¿No? Ya hemos dicho 3 factores. Una hemoconcentración, la presencia de plaquetopenia y sobre todo en los leucocitos, ¿no? Que van a ver la presencia de linfocitos atípicos, ¿no? Y una leucocitosis con desvío a la izquierda, como han podido ver, que puede llegar hasta 25,000 de glóbulos blancos. La plaquetopenia, obviamente, está en relación a una afección directa del virus, como también una alteración del endotelio, ¿no? Y esto es muy importante tomar en cuenta de que la plaquetopenia en el hantavirus no tiene el mismo comportamiento que la plaquetopenia en el dengue. Puede haber plaquetopenia hasta de 10,000 en el dengue, ¿no? Pero en el cambio en el hantavirus, por lo que he podido llegar a ver, no llega hasta 80,000, 90,000. No tiene una disminución más
en menor cantidad a estos datos en relación a los pacientes que he llegado a ver con hantavirus. El hematocrito elevado por la hemoconcentración, ¿no? Por la presencia de diarrea, vómitos, fiebre y obviamente también por la extravasación que se produce en esta enfermedad. Y acá pueden ver, ¿no? Resultados de laboratorio de pacientes que nosotros hemos atendido allá en San Buenaventura. Pueden ver 18,000 de blancos, ¿no? Con linfocitos del 18% y neutrófilos del 81%. Pero había un dato. Vean su hematocrito hemoglobina. Tiene 19 de hemoglobina y hematocrito de 60%. Plaquetas, ¿cuánto está? 84,000. Con este patrón hematológico, pues yo ayer les había dicho, ¿no? Yo conozco a mi población, ¿no? Del lugar de donde vengo, sé cuál es el patrón laboratorial que ellos manejan. Pero para mí ver un paciente con 19 o es eritrocítico, problema pulmonar, o es que está haciendo una extravasación, está hemoconcentrando por muchos factores. Y también un dato importante, ¿no? Hay un discreto aumento de las transaminases, que ese es un dato fundamental, ¿no? Que nosotros tenemos que ver. Acá pueden ver, es la gasometría que les realizaron a la paciente y iba asociado a una acidosis metabólica, ¿no? Conjuntamente, un desequilibrio electrolítico leve por una hipopotasemia, ¿no? Hipocalcemia también, pero sí había una hemoconcentración igual en la gasometría, pero lo más importante, ¿no? La saturación de oxígeno, ¿no? Que estaba disminuida, 70% del PO2. Entonces, es importante tomar en cuenta estos complementarios. Acá ustedes pueden ver, ¿no? El patrón después de la evolución. Ya esta paciente tenía 10,000 de blancos, ¿no? Cómo mejorar su leucocitosis, pero la hemoglobina, ven, dense cuenta, estaba en 19, ahora está en 9. O sea, ¿qué concentración, o sea, hemoconcentración hemos tenido con este paciente por muchos factores? Y las plaquetas ya han subido a 120,000. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este tipo de evolución. Ya tenemos otro control de la paciente, ¿no? 9,000 de blancos, la hemoglobina de 10, ¿no? Las plaquetas seguían en 120,000. Y el compromiso hepático, ¿no? Que persistía en algunos pacientes, que esto es otro caso que les voy a mostrar y les voy a explicar por qué. Esta es Dina, es otra paciente, ¿no? Es justamente la del caso clínico que les había mencionado. Y dense cuenta, esta paciente tenía leucopenia, ya no tenía leucocitosis, ¿no? Pero lo más llamativo, tenía plaquetas de 180,000, hemoglobina de 9, pero tenía leucopenia. Tenía un perfil hepático alterado con hiperbilirubinemia, ¿no? Y transaminases elevadas. La misma paciente, ¿no? Sigue con sus leucocitos en un parámetro adecuado, pero va anemizando, pero ya las plaquetas están normal. Perfil hepático alterado, ¿no? Una fosfatasa alcalina de 1078, que es el dato más relevante, y son laboratorios con los cuales me lo transfirieron. Entonces, como pueden ver, el tener un complementario a la mano es fundamental, ¿no? Para poder analizar, para ver qué está pasando en este momento con el paciente. Y obviamente hacer los controles para ver el comportamiento del tratamiento y el comportamiento de la enfermedad. Y es ahí un gran problema con el personal de laboratorio, ¿no? Porque tú pides un hemograma y sabemos que a las 6 horas, ¿no? Tranquilamente puede haber una modificación. Y un profesional en ese aspecto para ver el comportamiento, pues tiene que evaluar. Actualmente se dice post-transfusión, ya no hay que esperar 24 o 48 horas post-transfusión, ¿no? Eso ya ha quedado en desecho. Ahora pues es un control, ¿no? A las 2 horas de la transfusión. Entonces, prácticamente la solicitud de estos complementarios requieren un criterio específico y obviamente justificar y fundamentar el por qué motivo se está solicitando. También hacemos la solicitud de la radiografía, ¿no? Y obviamente habíamos indicado que estos pacientes van a hacer un edema agudo de pulmón, ¿no? Y es bien importante la identificación, el patrón en el cual nosotros estamos evaluando. Y yo, bueno, recomiendo poder utilizar la escalita de REL para poder identificar el grado del compromiso pulmonar en base a cuadrantes, ¿no?
se hace una división en 4 cuadrantes izquierdo y derecho, y cada uno tiene un porcentaje de 25%. Lo traspolamos a una radiografía normal y nosotros podemos identificar qué partes y qué porcentaje de pulmón está afectado. Entonces, un cuadrante, ¿no?, llega a ser un 25% y vale un punto. Entonces, cuando hay mayor compromiso de más segmentos pulmonares, aquí tenemos 1, 2, 3 puntos, ¿no?, con 3 segmentos afectados, o puede haber este tipo de presentaciones con edema agudo de pulmón, ¿no?, cuando hay 4 puntos y bastante compromiso, ¿no?, de la afección pulmonar. Acá ya es prácticamente un edema agudo de pulmón bastante complejo, donde ya tenemos 7 puntos, y obviamente este paciente está más crítico. ¿A qué se ve esta tablita en la relación? Es en la severidad del compromiso pulmonar, ¿no?, en la cual nosotros vamos a tomar decisiones para la referencia o una terapéutica. Entonces, de acuerdo a la puntuación de 1 a 2, ¿no?, en la escala de REL es leve, de 3 a 6 es moderada, y si es mayor a 6, es severa. Entonces, ese paciente obviamente va a tener otro comportamiento clínico. Acá pueden ver esta plaquita que ustedes ven, es de la paciente, de la primera paciente, ¿no?, con hantavirus. Un compromiso abismal. Obviamente esta paciente ha sido intubada, ventilada, y la hemos transferido. Este es el caso que les comenté, que hemos salido entre mi persona y una anestesióloga, con ventilación manual, bajo intubación, con sedación y relajación, y llegar hasta La Paz, hasta el Hospital de la Portada, y pues gracias a Dios esta paciente que tenía 19 años llegó a sobrevivir, porque la terapia igual estuvo casi 2 a 3 semanas, pero mejoró abismalmente, y bueno, después llegó a nuestra consulta y la vimos con una evolución favorable. Esta otra plaquita es de la paciente que les presento, de la paciente que tenía hantavirus, ¿no?, tenía malaria, ¿no?, y el dato más relevante de esta paciente es que esta paciente también tenía leptospira. ¿Se acuerdan que estaba alterado su perfil hepático? No justificaba por qué. Entonces, esta paciente, ¿no?, tenía una infección parasitaria, que inicialmente se confundieron con un caso de Vivax, pero después hizo la lectura y era falciparum. Y ante la presencia de la ictericia y el cuadro respiratorio, ¿no?, porque ya mi hospital llegó con compromiso respiratorio, era un hantavirus, y posterior a eso se hizo los estudios y salió que tenía leptospira más. Entonces, ahora, un dato muy relevante. Hasta la fecha no hay un medicamento antiviral que esté aprobado para el tratamiento del hantavirus, y ese es el gran problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se recomienda para los pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus, ¿no? Una internación temprana, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos. Un monitoreo cuidadoso de la oxigenación, el balance de líquidos y de la tensión arterial. Evitar los episodios de hipoxia, ¿no?, con el uso de oxigenoterapia al 100%, y obtener siempre una saturación por lo menos mínimamente de un 90%. Apoyo ventilatorio para corregir la hipoxemia, ¿no?, una ventilación mecánica asistida temprana, la vigilancia y la corrección del estado hemodinámico con reposición hídrica controlada, uso de agentes inotrópicos de forma temprana, ¿no?, medidas de bioseguridad, control de la fiebre, mialgias y obviamente el uso de no aspirina en estos casos. Para el tratamiento de los pacientes de formas leves, porque ya que vamos a hablar, porque hay casos de síndrome cardiopulmonar leve, como también en casos de síndrome cardiopulmonar severos, entonces, ¿qué debemos hacer? Vigilar la evolución de los parámetros hemodinámicos y ventilatorios, registrar de forma continua la presión arterial, medir el porcentaje de saturación de oxígeno fundamental, utilizar oxigenoterapia para obtener siempre la saturación por lo menos en un 90%, evitar la sobrecarga de volumen, ¿no?, que ese es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque a veces por la presencia del dolor abdominal, vómitos, qué sé yo, un compromiso respiratorio, ya lo están catalogando como dengue grave y empieza el volumen, ¿no? Y es ahí donde podemos cometer la sobrecarga de volumen en estos pacientes, porque sabemos que van a extravasar y vamos a condicionar a que
desfavorezca o vaya en forma negativa su edema agudo de pulmón. Control de la fiebre, las mialgias, y recomendamos no uso de paracetamol. En relación al uso de la ventilación mecánica, obviamente estos ya son parámetros específicos de las terapias, ¿no? Son recomendaciones, pero cada unidad de terapia intensiva pues tienen sus protocolos de manejo y obviamente ellos lo manejan mucho mejor. Pero obviamente hay que ver que la frecuencia respiratoria y el uso de musculatura lisa pues sean controlados a través de la ventilación mecánica, que la hipoxemia refractaria hay que tener bastante controles gasométricos para sacar el PaFio2 es muy importante, ¿no? El compromiso hemodinámico, prácticamente evitar el tema de shock para que no haga compromiso de otros órganos y sacar los índices cardíacos, obviamente, para utilizar vasoactivos y obviamente hacer el monitoreo estricto de este tipo de pacientes. Ante una falla hemodinámica o cardíaca, ¿no? Hay que manejar los fluidos de la mejor forma posible, ¿no? Y uso de medicamentos vasoactivos, ¿no? La noradrenalina, nuevamente vuelve a entrar, es el mejor vasoactivo más noble que nos va a facilitar, ¿no? El manejo de estos pacientes para trasladarlos a las unidades que corresponden donde tengan todo el equipamiento. La meta de este tipo de manejo es tener una piel tibia con buena perfusión. Hemos hablado de perfusión distal, ¿no? Importante para evitar el tema del shock o la hipoperfusión, una saturación mayor al 90, tener un PAM arriba de 70 entre 80, una diuresis mínima de 0.5 ml kilogramos de peso hora, sacar un índice cardíaco mayor a 2.5 ml minuto metro cuadrado, tener un lactato menor a 4 milimol litro y obviamente una saturación venosa central del mayor a 70%. Esos son los parámetros de recomendación con los cuales nosotros debíamos referir a los pacientes y para que nuestros colegas de terapia intensiva continúen el manejo y obviamente hagan todo el manejo. Por eso es la dificultad del manejo de este tipo de pacientes en el área rural. Muy difícil, porque no tienen acceso al lactato, ¿no? No van a poder realizar mediciones estrictas de vasoactivos. Entonces, por eso es que el monitoreo, el seguimiento de estos pacientes es muy importante bajo una dedicación. Yo también me atrevo a decir que en el hantavirus debe haber un manejo súper enzimático, ¿no? Ya no enzimático como en el dengue, sino súper enzimático. ¿Por qué? Porque estos pacientes se nos van a complicar y van a fallecer. El uso de antibióticos obviamente puede haber la sobreinfección de estos cuadros, ¿no? Entonces ya a criterio de médicos pueden utilizar cefalosporinas, macrólidos, pero les vuelvo a recalcar, por sobreinfección. No estamos hablando de que el hantavirus requiere tratamiento antibiótico. Hay un estudio que dice que la ribavirina, ¿no? Puede dar un buen uso en el tratamiento del hantavirus, pero esto se ha demostrado en los pacientes que han tenido compromiso renal y a un momento está en uso, en estudio para poder utilizarlo en humanos. También se puede utilizar, ¿no? El tocilizumab, ¿no? Que es un buen anticuerpo monoclonal que nos va a ayudar a corregir la interleucina 6, como pueden ver, ¿no? Y obviamente, esto obviamente es en manejo netamente de terapia intensiva. Son medicamentos que lo van a tener y tienen acceso los terceros niveles y cuartos niveles. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones que nosotros hacemos para los pacientes con hantavirus, primero es garantizar la oxigenación. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien importantes. Si tenemos la cantidad de botellones de oxígeno para garantizar a este paciente, perfecto, lo manejo. Pero si sé que mis botellones se me van a acabar y no voy a tener, debo buscar un lugar donde me puedan dar contención. Control de ingresos, egresos, control de la fiebre, mantener los signos vitales lo más fisiológico posible. Ese es el reto más grande del personal del área rural. Deben tratar de mantener los signos vitales lo más fisiológico posible. Hidratación acorde a evolución del paciente, una buena vía periférica, ya hemos recomendado, ¿no? Lactato fisiológico, el uso de antibióticos acorde al paciente, recordando obviamente, ¿no? Las sobreinfecciones que podría tener o asociarse un paciente coinfectado, la gastroprotección, ¿no? Opioides independientemente, si es que lo requiere, y definición de caso lo más antes posible con el llenado de fichas y solicitar los complementarios para su apoyo. Metas, control de los roedores, que es un trabajo fundamental, ¿no? Creo que ese es la mejor estrategia en el tema de enfermedades transmitidas por roedores. Ahora, ¿cómo controlamos a los ratones? Ups, trabajo grande. Y habíamos indicado inicialmente de que el ratón va a venir hacia nosotros porque nosotros le vamos a facilitar el medio.
¿no? Y lo facilitamos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a dejar su alimento y estos se van a volver intradomiciliarios. Si nosotros dejamos de intervenir estos lugares donde es una vida silvestre, entonces vamos a evitar también, ¿no?, el adquirir este tipo de enfermedades. Es bien importante el tema de la agricultura, que trabajen muy bien en el manejo de los alimentos, de los granos, de las frutas, y también un dato fundamental, el manejo de la basura, ¿no? El manejo de la basura es fundamental y es una debilidad grande en el área rural. Y obviamente en estos lugares donde sabemos que existen casos de hantavirus, por los casos, hay que recomendar para las señoras y a los pacientes, a la población, el uso de barbijo, ¿no?, de protección, para evitar que estén inhalando, pues es un lugar riesgoso. Entonces, prácticamente este es el caso de hantavirus que nosotros queríamos exponer y relacionarlo. Y obviamente, pues el dato más relevante, como les había mencionado, era el caso que nosotros habíamos visto de esta paciente, ¿no?, que llegó en una situación muy delicada y gracias a Dios se aperturó la ficha, aperturamos la ficha, como pueden ver, con toda la sintomatología, lo mandamos y el resultado positivo para hantavirus, ¿no? Ya teníamos malaria por falciparum y hantavirus positivo. Entonces, este es el patrón evolutivo de sus laboratorios y como pueden ver, es lo más llamativo, ¿no? Y es ayer les preguntaba, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? ¿Por qué esta paciente teniendo hanta, teniendo malaria y teniendo leptospira, no ha tenido una forma tan tórpida de una leucocitosis? Y su radiografía, ¿no? Miren, no ha habido tanto compromiso versus la otra radiografía que nosotros habíamos visto en una paciente con solo hantavirus, solo que ella tenía un embarazo de 8 a 12 semanas, la que transferimos a La Paz. Entonces, colegas, realmente, ¿no?, el manejo del hantavirus es un reto bastante grande, dificultoso, pero ahora identificando la signo-sintomatología, los datos prodrómicos y fundamental, el cuadro respiratorio que ustedes van a ver en el comportamiento, que no tiene el dengue, que no tiene el zika y que no tiene la chikungunya, entonces ahí es donde nosotros debemos entrar en acción y tomar todas las medidas correspondientes. Hasta ahí, colegas, es la presentación de hantavirus. No sé si tienen alguna pregunta, podemos responderlas. Doctor, ¿me escucha? Doctora Amargo. Doctor, una consulta respecto a la sangre periférica. Decía, ¿en qué etapa de la enfermedad podemos solicitar hasta esperar los resultados de hantavirus? Porque a veces nos llegan en 7 días. Bien, en ese periodo, doctora, muy buena pregunta, ¿no? No sé si hay algún personal de laboratorio, colegas en el medio, en el grupo. No, doc, no hay. Hubiera sido ideal. ¿Por qué motivo? Porque es que este tema para identificar leucocitos atípicos, ¿no? A través de un extendido periférico, pues ayudaría bastante, ¿no? Y el tiempo, obviamente, ¿no? Se recomienda, doctora, entre la fase prodrómica, donde vamos a tener nosotros la signosintomatología. Es ahí donde tú vas a captar a tu paciente con leucocitosis franca, desvío a la izquierda, porque ya se te está complicando, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esta recomendación, doc, en la fase prodrómica. Pero no sé, el personal de laboratorio me dirá si el extendido periférico es fácil, difícil. A veces siempre uno pone, no, es que eso no compete, es que eso es tercer nivel, o sea, pero no sé qué tan complejo sea hacer un extendido periférico, ¿no? Porque yo dentro de lo que roté en el tema de hematología en mi formación de la residencia, pues me tocó hacer rote de hematología y gracias a Dios, pues tuve colegas, amigos que estaban en el área de laboratorio y pues el frotis los realizaban rápido y había una lectura súper rápida y no veía ciertas dificultades, ¿no? Pero como pueden ver y darse cuenta, colegas, o sea, como una hemogramita nos puede ayudar y nos puede direccionar en tema hasta que nos llegue el diagnóstico confirmatorio, ¿no? Que es lo que la doctora preguntaba. No sé si hay otra pregunta.
Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que les haya quedado claro. La presentación y todos los datos que tengo los voy a pasar mañana en la capacitación de forma presencial. Y nada, esperemos que les sea útil esta presentación para que ustedes puedan ver cómo se comporta el hantavirus en nuestra población. Hola, Doctor Rubén. no, soy el doctor Boinoca. Doctor Oinoca. Doc, bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Es la verdad un tema muy, muy importante y muy frecuente en nuestro departamento. Usted hablaba en un tema muy importante en el tema de los asintomáticos con hantavirus. Por ejemplo, el 2022 teníamos la presencia de más de un 54% de casos asintomáticos. ¿A qué me refiero? Hemos tenido alrededor de, entre IgMs y IgGs, un total de 34 muestras, si mal no recuerdo en este momento. Sí, 34 muestras positivas, ¿no? Entre IgM y IgGs. Las IgMs eran, entre IgMs y PCRs eran 15. ¿Está en línea? Sí, y el resto eran IgGs. En ese momento nosotros tomamos muestras a los contactos también, ¿no? Y hacíamos un tema de vigilancia con la seroprevalencia, que nos era muy importante. Lo curioso en este caso es que, por ejemplo, los asintomáticos estaba incluido un personal de salud de uno de los municipios, ¿no? Que había estado con ligeros síntomas de fiebre en un momento. Y eso es lo que quería también comentar, Doc. Y bueno, otra parte también de lo que usted estaba hablando, que es muy importante, en el tema del roedor, no nos sintamos alejados, ¿no? No solamente es el área tropical. Hemos visto con el Aedes que se está adecuando, ¿qué se dice? Bueno, está adecuando a regiones más altas cada vez más. Y los ratoncitos, el Oligorhizomis microtis, el Callomis callosus, el espinoso, entre otros, están también saliendo de su hábitat natural. Están migrando bastante. Sí, por ejemplo, en la Asunta, en la gestión pasada con una epidemia grande de casos en este municipio, con el ingreso de los téricos, sí se ha visto que había la presencia de heces fecales, tanto de roedores grandes como roedores pequeños. ¿A qué me refiero? A la presencia de las ratas con los ratones pequeños. Y entendemos que los ratoncitos, o bueno, estos roedores, tanto ratas y ratones, son territoriales y no dejan entrar a otra especie, pero ya hemos visto una simbiosis en este lugar, ¿no? Las heces que me mostraban los técnicos eran heces frescas. Están conviviendo los roedores y están conviviendo dentro de los domicilios. Entiendo que también por eso era la casuística grande, no eran casos como las anteriores gestiones, uno, dos, en cierto periodo. En este caso eran más, ¿no? Y se habían extendido incluso en algunas comunidades cercanas en el asunto. Entonces va a ser importante el trabajo, colegas, de que tengamos un diagnóstico ya epidemiológico. Aparte del epidemiológico, el diagnóstico clínico es muy importante y el laboratorio que nos ayuda bastante. No el laboratorio de diagnóstico de PCR o de IgM, sino el laboratorio, la batería, ¿no? Que hacemos en el laboratorio que nos ayuda bastante. Usted hablaba de la leucocitosis que se presenta. Yo antes, cuando no veía el tema de hantavirus, me asustaba, ¿no? Con 18,000 está entrando en una septicemia severa, decíamos, pero estos pacientes no, están con leucocitosis mayor a 18,000 incluso. Hemos visto con usted, entiendo, hasta 32,000, si mal no recuerdo, algunos casos, ¿no? De los cuales
y uno va a pensar que es pues que se llama una leucemia, incluso puede estar pensando, pero son casos de Hunt. Entonces, va a ser importante, colegas, que hagamos un diagnóstico precoz. No esperemos siempre la semana o las 2 semanas que demora el resultado del laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad, sino también tenemos a mano nuestra batería de laboratorio, que va a ser importante. Eso, Doc, me parece importante resaltarlo un poquito en el tema de hantavirus. Además, algo también que se me estaba pasando, ¿no? En el tema de los roedores o del vector, que es este animalito o los animalitos, hemos visto que también están algunos marsupiales. Que ahí falta un poco de estudio, ver otros animales silvestres más que pueden tal vez transmitir la enfermedad. Sí, y bueno, eso va a ser importante que la población también le hagamos esta comunicación, este IEC, que va a ser importante. Doctor. Sí, bien, creo que la parte de vigilancia lo ha dicho el doctor Huaymaca. Solo reforzar una cosa, que hay que fortalecer la vigilancia en humanos y, obvio, la vigilancia en roedores. La vigilancia en roedores es complicada. Hacer una taxonomía o captura de ratones o las trampas para fiebre hemorrágica no ha dado muchos resultados por falta de recursos, etcétera, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que es una parte importante la identificación y captura de los ratones infectados. En fiebre hemorrágica, les comentaba hace rato, nosotros en el BENI hemos trabajado con gente. Pedro Rosas es un técnico que hace buena taxonomía, es un técnico que ha ido trabajando muy bien con el tema de fiebre. Esto habrá que trabajarlo ya en el área endémica de Hanta. Yo creo que es clave ese tema. Por otro lado, hay que pensar también que los tiempos son tiempos en los que las lluvias han estado haciendo estragos en estos lugares, hace que los roedores migren, lo que decía el doctor Huaymaca, hace que pasen de lo selvático o del bosque al área doméstica. Y esto también tiene que ver un poquito con el trabajo que haga la alcaldía misma sobre el tema de la basura, el tema de educación y prevención a las familias sobre el barrido, cómo debe ser el barrido, el tema del uso de la lavandina, el tema de lo que decía, el uso del barbijo, el tema del cuidado de los alimentos al momento de comer. O sea, hay un montón de estrategias que se tendrían que trabajar y seguramente se lo está haciendo. Yo creo que hay que fortalecer ese tema, doctor, y eso no solamente para usted, sino para todos. No sé si habrá algunas preguntas más, colegas. Nos damos 5 minutitos y vamos a ir con la presentación luego de Leptospira. Perdón, doctor, buenas tardes. Habla Enriquino, Centro de Salud Licoma. Doctor. Una consulta. En relación al hantavirus, en relación a los niños, ¿hay alguna peculiaridad? La sintomatología, por ejemplo, en los adultos, bueno, hemos visto de forma general, pero no sé si habrá alguna peculiaridad de los niños. Miren, hasta hace 2 semanas atrás hemos tenido pues un incremento inusitado de cuadros respiratorios agudos con picos febriles que estaban por encima de los 38 grados. En un inicio, ya sabe, no todo pensamos que es dengue, ¿no? Pero ahora con la charla del doctor, ¿no? No, pues me ha llamado la atención bastante. No hemos tenido ninguna, ¿cómo se dice?, complicaciones, ¿no? Pero me llama bastante la atención. Lamentablemente en mi municipio, pues no contamos con laboratorio. El laboratorio más próximo está en Quime, que está a 3 horas, y el otro laboratorio que tenemos más adentro está Cajuata, está a 2 horas de distancia, ¿no? Entonces, un poquito me llama la atención la capacitación sobre hantavirus, ¿no? Y un poco por eso pregunto a ver si hay alguna peculiaridad en relación a los niños. Gracias. Doctor Quino, bueno, en relación, la paciente que más de corta edad que me tocó manejar fue una niña de 13 años, ¿no? Que igual me lo refirieron
por del lado de palos blancos, pero no he visto casos, en este caso, como le puedo decir, Doc, de hantavirus en pacientes pediátricos, por lo menos en mi experiencia no me ha tocado ver. El caso de la niña que sí lo estábamos viendo igual como sospecha de hantavirus, pero nos salió fiebre amarilla y leptospira, ¿no? Entonces, ese era un dato muy relevante que cuando toque el tema de la leptospira también lo voy a comentar, pero lastimosamente, bueno, le digo, no he tenido la suerte, digamos, de poderme topar con un paciente pediátrico, tomando en cuenta que también el factor inmunológico no juega un papel fundamental. Ya el doctor eh, pediatra infectólogo que nos está acompañando, nos mencionó, ¿no?, cómo es la respuesta inmunológica en los pacientes pediátricos. Entonces, en ese aspecto, Doc, no tengo, digamos, ese aspecto de información para poderle dar. Doctor, de aquí, la doctora Margot Pazzi de Asunta. Doctora. En Asunta, de los casos, como dice el doctor Huaynoca, que hemos tenido el año pasado, por experiencia y por mis turnos, la mayoría de los pacientes que hemos internado y que después han salido para Hanta positivos han sido con casos sospechosos de dengue. Y lo que me ha llamado la atención es que cuando le cargábamos con soluciones, empezaba a desaturar, y ahí es donde nos dábamos cuenta o sospechábamos que ya era este hantavirus. Y también como experiencia hemos tenido que en nuestro municipio han fallecido niños desde 13, 14, 15 y 16 años, pero también han sido porque han llegado demasiado tarde a la emergencia, digamos. Venían después de haber ido a 2 farmacias, les han hidratado, o al naturista, y ya venían con saturación de 60, 50, fallecían en 2, 3 horas o durante la transferencia. Eso es lo que me llamaba la atención en el caso de hantavirus. Por eso en Asunta más o menos sospechábamos cuando estábamos en la fase de hidratarles y empezaba a desaturar. El paciente no toleraba el decúbito dorsal, estaba inquieto y decía esa sensación de que me falta el aire, y cuando veíamos los controles de signos vitales había ingresado con una saturación de 97, 96, y luego bajaba a 90, 88, así. Y Doc, una consultita, ¿por qué estos pacientes le hicieron la carga? ¿Cuál fue el signo de alarma para que lo catalogan como dengue con signos de alarma a estos pacientes? Dolor abdominal, y también porque también el riesgo social, porque la mayoría en el municipio de La Asunta no están cerca, no han sido los jantas los que han vivido cerca en la población de Asunta, han sido de sectores. Ya, es un dato muy importante, ¿no, Doc? Ahí, como les digo, el dolor abdominal está bien definido con el tema del dengue, ¿no? Habíamos hablado de ciertas estrategias que puedan tomar para el tema del tratamiento en esa primera instancia, pero como has podido ver, también hay dolor abdominal en hantavirus, ¿no? Y hay dolor abdominal que también se puede confundir con el tema del dengue. Entonces, y tú mismo lo has dicho, o sea, todo el personal se ha enfocado en mialgias, artralgias, cefalea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dengue, ¿no? Entonces, ahora ya pues con esta capacitación ya tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Será dengue? ¿Será hantavirus? ¿No? Entonces, ese paciente tiene que entrar a la monitorización estricta, seguimiento, vigilancia que tienen que hacer para ver el comportamiento, ¿no? En las horas y en el día que va a presentar la enfermedad. Desde ya el dengue no tiene compromiso respiratorio de forma abrupta, ¿no? El distrés respiratorio es bien típico porque va asociado primero, va precedido por el shock, ¿no? En cambio, acá en el hantavirus es un cuadro respiratorio como una ira que empieza y posterior a eso va debutando con el tema del cuadro de distrés respiratorio o el edema agudo de pulmón no cardiogénico. Entonces, es bien importante tomar ese contexto, Doc, para que no los polihidraten, ¿no? Porque la polihidratación va a llevar igual a una sobrecarga y va a extravasar y van a condicionar a mayor hipoxia, la cual va a conllevar a una acidosis metabólica y tu paciente se va a complicar más. Entonces, este grupo de pacientes tienen que manejarlo con mucha cautela, ¿no? Entonces, por eso el personal tiene que estar entrenado, capacitado
Y segundo, no es de que después de que toma signo vital de evaluación, vaya para la casa y vuelva, y cuando vuelve ya vuelven complicados. Entonces, hay que hacer una evaluación muy minuciosa, colegas, para evitar, digamos, hacer este tipo de manejos. A veces, como les digo, es culpa nuestra también porque nos hemos empapado con el tema del dengue, ¿no? Pero ahora ya vamos a romper ese aspecto. Sí que tienen que pensar en dengue, sí, no, eso no es una cosa que se va a quitar, pero ahora ya tenemos que pensar en nuestros municipios. Si tienes tú en tu municipio hantavirus, entonces tienes que ver en temas dengue y hantavirus, que cualquiera de los dos puede ser, y tienes que estar listo, ¿no? En la evolución del paciente. Doc, Doctor Freddy. Doc, lo siguiente, doctor. Doctor, justamente este año, bueno, nuevamente estamos presentando un brote de Hanta en el municipio de La Asunta. Justo algo que quería recalcar es que hemos tenido una coinfección hantavirus dengue en un paciente justamente en el municipio de La Asunta. Ahora, más bien, este paciente no ha tenido ninguna complicación. En un inicio ha recibido lo que es un tratamiento, un diagnóstico de dengue. Posterior a ello, la muestra se ha procesado, se ha corrido para lo que es Hanta y ha dado positivo también a hantavirus. Entonces, en este caso, como le mencionaba, más bien el cuadro no ha sido algo complicado, ha sido tratado de forma domiciliaria. Y una vez conociendo el diagnóstico de Hanta, el personal ha hecho seguimiento y más bien el paciente ha estado en contacto. Ahora, Doc, en estos casos, ver o cómo sería la conducta, tal vez, Doc, podría tal vez reabundar un poco, Doc. Claro, Doc. Es muy importante este aspecto del hantavirus. Ahorita les voy a pasar este flujogramita, que creo sería muy importante implementarlo y aplicarlo, ¿ya? Es en el tema de cómo yo voy a controlar a mi paciente con hantavirus. Y realmente la tablita que le había presentado inicialmente con el tema de hantavirus, wow, ¿dónde lo tengo? Ya, a ver, les voy a mostrar en esta imagen. La aplicación o sea, lo que tenemos que implementar, colegas, es la implementación de flujogramas, ¿ya? La implementación de flujogramas va a ayudar bastante, ¿no?, en la evolución de los pacientes. Entonces, acá voy a mostrarles sobre una guía del manejo de hantavirus. Entonces, realmente es bien importante poder aplicar flujogramas en muchas de nuestras enfermedades tropicales. Entonces, eso nos va a ayudar tal vez a seguir un lineamiento, ¿no?, en el manejo para que podamos nosotros... Aquí estás. Bien. No sé si lo llegan a ver. Bien. Acá, como pueden ver, ¿no?, esta es una guía de Argentina que utilizan este patrón para el seguimiento de los pacientes con hantavirus. Entonces, al evaluar este tipo de pacientes, ¿ya?, entonces debemos catalogar el riesgo de los pacientes. Pero un dato muy relevante, lo que el doctor Freddy me menciona, ha tenido dengue y ha tenido hantavirus. Todos pensaríamos que ante la presencia de dos enfermedades, el paciente va a ir bastante tórpido, ¿no? Va a tener un desenlace fatal. Pero más al contrario, me sorprende, lo han manejado ambulatorio, y era un paciente con Hanta y era un paciente con dengue, ¿no?
obviamente, imagino que el dengue, no sé si habrá tenido dengue con signos de alarma, sin signos de alarma, ¿no? Que es un factor fundamental. Y dos, el hantavirus también por su lado estaba haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué podemos analizar de este aspecto? ¿Cómo es el comportamiento, ¿no?, de los pacientes, su estado inmunológico ante 2 infecciones o 3 infecciones, ¿no? Y ya con esto, con lo que el doctor me menciona, tengo otro caso más, ¿no?, que lo voy a consultar para ver que pareciera que como hay 2 enfermedades, en este caso son 2 virémicas, ¿no?, pues la respuesta inmunológica parece que queda un poquito aturdida y no hay esa hiperrespuesta inflamatoria que hay cuando es solamente una enfermedad, ¿no? Como es un hantavirus solo, cuando realmente tiene un desenlace fatal por esta hiperrespuesta. Entonces, tendríamos que hablar de la hiperrespuesta inflamatoria en este grupo de pacientes, porque paciente joven, sin comorbilidad, y que haya tenido dengue y tenido hanta, realmente es sorprendente. Entonces, es importante, colegas, que empecemos a clasificar a nosotros, a los pacientes, de acuerdo al riesgo, ¿no? Y este riesgo obviamente va a determinar en todos los factores como los antecedentes, el contacto y obviamente de dónde proviene, qué es lo que hace. Entonces, ahorita la asunta tienen el roedor, tienen el virus, tienen el mosquito, tienen el virus del dengue, no sé si has reportado casos de chikungunya en la asunta. Entonces, obviamente, este sector para nosotros es prácticamente un riesgo alto para la población. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer las acciones, ¿no?, paralelas al manejo del tema clínico. Entonces, creo yo, en ese trabajo, doctor Freddy, es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones que hacía anteriormente el doctor, el trabajo epidemiológico, ¿no?, que tenemos que trabajar con los técnicos, vectores, trabajo de roedores, la comunidad, la población, la sociedad, porque va a llegar a lo que dice la doctora, ¿no? A veces hay que quitar la idiosincrasia de la población y evitar que se vayan a las farmacias, ¿no?, y ya nos lleguen complicados o con desaturación, donde prácticamente nos dejan pocas cosas para hacer. Entonces, y justamente fallece en el hospital y ¡pum!, el hospital es malo, no la han querido atender, han demorado. Entonces, esos aspectos evidentemente hay que mejorarlos, ¿no?, para ver cómo hacer un triaje de la evaluación o estadificación del riesgo de los pacientes, para que así nosotros hagamos un manejo oportuno. Pero el manejo de flujogramas DOG direcciona bastante, ¿no?, en el tema del dengue, de la chikungunya, del Zika, Ropuchi y de todas las enfermedades tropicales.